Gabriel, si estás hablando, estás con el micrófono apagado. Gracias. Sí, sí, efectivamente estaba hablando. Bueno, entonces transcribí los datos, eh, digamos, más relevantes del enunciado. Este, lo que hay que hacer es encontrar una base de este subespacio, ¿sí? Que, como pueden ver, es una suma de dos subespacios. El espacio nulo de B, que bueno, siempre es un subespacio, el espacio nulo de una matriz, y después un espacio eh, en R4 dado por las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones, que eso también siempre es un subespacio. Bueno, acá nos dan los tamaños de dos matrices, que no nos dan numéricamente cuánto vale cada una, pero nos dan cuánto vale su producto. Después tenemos el dato, ¿no?, adicional de que el rango de la matriz B es 2. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando queremos encontrar una base de un espacio de suma? O sea, si yo tengo S1 y S2, dos subespacios y los sumo. ¿Cuál sería el procedimiento para encontrar una base para la suma? Era las bases de cada uno, unión de las bases de cada uno y ver cuáles te quedan linealmente independientes. Claro, claro, claro. Probablemente cuando yo uno las dos bases, hay algunos elementos, hay algunos elementos que, claro, son linealmente dependientes y esos los tengo que tirar, ¿sí? Este, lo que sucede es que cuando vos tenés dos subespacios hay una intersección, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en R3 y tengo, no sé, eh, tengo este plano y después tengo otro plano, ¿sí? Obvio, bueno, nada, son dos planos que son distintos, entonces cuando, cuando yo uno sus bases, cada base de cada uno de los dos planos tiene dos elementos. Si yo uno las bases, tengo cuatro elementos y no puedo tener en R3 un subespacio con una base de cuatro elementos porque estoy adentro de un espacio de dimensión 3. Lo que sucede es lo que acaban de decirme, ¿no? Esto de que hay que ver cuáles son LD. Y esa dependencia lineal surge eh, ¿cuándo? Geométricamente, ¿cuándo hay una dependencia lineal? Cuando uno une las bases, desde la geometría de los subespacios. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, hoy vieron el tema de suma directa en la teórica, ¿o no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué significa que una suma sea directa? Claro, quería decir que solamente podemos tener, digamos, un elemento de un elemento S1 y un elemento S2 que me forman el B. Claro, digamos, sí, está bien. A la hora de Que la escribir intersección es nula. eso es lo que quería. Las dos cosas están bien, pero más me interesaba lo de la intersección nula. O sea, uno, cuando junta las dos bases de los subespacios, va a tener estos vectores linealmente dependientes siempre que la intersección sea no nula, ¿sí? Si te sucede que la intersección es nula, cuando vos te pones a juntar las bases, directamente la unión de las bases es base del subespacio suma. Vos no tenés que quitar a ningún LD porque aunque lo intentes no vas a encontrar ninguno. Entonces, cuando la suma es directa, una base del espacio suma, o lo que es lo mismo del espacio suma directa, viene dada por la unión de las bases. Ahora, si tu suma es común y no es una suma directa, vas a tener que quitar estos elementos linealmente dependientes, ¿sí? O, alternativamente, hay otros procedimientos para encontrar la base, que es, por ejemplo, eh, uno puede ensayar algo del siguiente estilo, a ver si me siguen.
Primer paso, tomo B, base, vamos a llamarla B1, base de S1. Segundo paso, busco S1, intersección S2. Tercer paso, S1 intersección S2 va a ser un subespacio, ¿ok? Intersección de subespacio. Busco una base. B, base de esto, ¿sí? De S1 intersección S2. ¿Hasta acá estamos? Cuarto punto, tengamos en cuenta que S1 intersección S2 está metido adentro de S2, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un subespacio dentro de otro y tenés una base del subespacio más chico, podés hacer lo que se llama una extensión de la base. Buscar otros vectores LI que te completen a una base del subespacio más grande. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Entonces, quinto paso, extiendo B a una base de S2 con vectores, no sé, W1, los que me falten, y a este conjunto lo llamo B'. Y entonces, ya está, terminé. ¿Quién es la base? Base de S1 suma S2, ¿quién es? ¿Quién les parece que tengo que poner de base? B', No. Yo estoy queriendo hacer la base de la suma. B' solamente son algunos de S2. En B' no hay nada de S1. Pero el primer paso no era buscar la base de S1. Sí, pero fíjate los nombres Claro. que van teniendo. Los nombres que les puse a las bases son distintos. La primera ¿No sería B más B'? digamos, sí, va por ahí. No tiene, digamos, suma de conjuntos no vimos, es unión lo que hay que hacer, pero es esa la idea, sí, es eso. Va por ahí, te faltó B1. Primero B1. B1 es la base de S1, ¿ok? Esos vectores tengo que ponerlos, tengo que tener una base de S1 porque es la suma. Después voy a poner aquellos vectores que están en la intersección, o sea, en S1 y a la vez en S2. Una base de eso. Eso es B. Y después ya puse la parte de S2 que también está en S1. A ver. Y me faltan los vectores. A ver, este no lo voy a poner, justamente. Me falta B'. Esta sería la fórmula. Fíjense lo que pasa. Los dos espacios más importantes, las dos bases más importantes son estas dos. El tema viene por acá. Cuando yo hago la base de S1, con eso ya genero todo el subespacio. Lo que hago después es S2, separarlo en dos partes. Una, la intersección con S1 y la otra, el resto, lo que no está en intersección con S1. A la intersección con S1 va a tener una base, ¿sí? Este subespacio va a tener una base, pero lo que pasa es que los elementos que están en esta base ya están contados, porque si vos me das un elemento, un vector que está acá en S1 intersección S2, yo ya te lo puedo escribir como combinación lineal de la base B1, porque está en particular dentro de S1. Es por eso que voy a omito acá, cuando digo la base, omito la base de la intersección, porque ya está en realidad escrita acá en la base de B1. Y lo que me falta añadir es la parte de la base de S2 que viene a completar base de S2, que son estos vectores, ¿sí? Bueno, esta es una alternativa para encontrar una base de un subespacio suma. Profe, una pregunta, ¿no? Sí. Acá, al fin y al cabo, terminamos haciendo tipo la primera idea que habían dicho mis compañeros, tipo era una base de S1, una base de S2 y una intersección. O
sea, lo que no entendí es por qué pasamos, y una unión, perdón, ¿por qué pasamos por la intersección de S1 y S2? Para saber, eso, digamos, te dice, fíjate que yo no estoy uniendo las dos bases, porque B' no es base de S2. Yo tengo una base que es B, que es esta, que es base de cierto subespacio de S2, que es este. Esa base la extiendo, y a la hora de decir cuál es la base de la suma, no pongo toda la base de S2, sino que pongo solamente aquellos vectores con los cuales extendí la base. Y Ah, está bien, está bien. ese proceso me asegura de inmediato que todos estos vectores son linealmente independientes entre sí. Y el otro proceso que me decían también está bien, pero ahí tenés un trabajo extra que es equiparable igual al trabajo que yo estoy haciendo acá, que no estoy haciendo nada, estoy contando cómo es. Y ese trabajo extra que tenés en el otro procedimiento es que tenés que triangular o algo para ver cuáles son los vectores linealmente dependientes que vos podés no escribir, ¿sí? Que debés no escribir. Sí, 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 ahí vi la diferencia, gracias, Gabriel. Ok. Sería suplemento, no complemento. Están hablando entre ustedes. Bueno, si tienen una pregunta me dicen. Así no leo tanto. Eh, bueno, bueno, acá en algún momento vamos a tener que aplicar alguna de esas dos ideas, ¿sí? Pero bueno, primero empecemos vamos primero por lo primero. Entonces, el primer paso acá va a ser determinar voy a hacer esto y voy a seguir esta serie de pasos, así ya este es nuestro plan y listo, ¿sí? Entonces voy a ir, cuando ponga primero me refiero a esto, bueno. Entonces primero voy a buscar una base de S1. ¿Quién es S1? Bueno, este es su espacio, y a este lo voy a llamar S2, ¿sí? Una base del null de B. Bueno, acá en principio estoy complicado, ¿no? Porque si lo quiero hacer de una tengo bastantes problemas porque no tengo la matriz B, ¿ok? Entonces voy a tener que apelar a algo teórico porque si no, no sale. Si no tengo la matriz B, ¿cómo voy a hallar su nulo? Eh, entonces yo sé que ustedes tienen algunas ideas sobre esto, así que, bueno, ¿por qué no me dicen qué es lo que puedo hacer? Sí, lo habíamos hablado en el Discord y llegamos a una conclusión Exactamente, bastante. ¿cómo era la cuestión? Bueno, en primer lugar sabíamos que el nulo de B está incluido en el nulo de AB. Bien. Esto capaz que no me quedó 100% claro, porque por el otro lado el nulo de A no estaba incluido en AB. Capaz que si puedes justificar eso, sería un Sí, golazo. dale, gracias. Empecemos con esto entonces. Voy a justificar por qué la inclusión y por qué no la inclusión para el otro lado. Vamos a poner demostración. Sí, la inclusión es fácil. Yo tengo que ver que si un vector, a ver, un X, pertenece al null de B, entonces está también en el null de AB. ¿Qué significa estar en el null de AB? Que cuando lo multiplico por AB me da 0. ¿Ok? Entonces yo parto de un X que, por hipótesis, está en el nulo de B. ¿Qué pasa si hago A por B por X? Bueno, este paréntesis lo puedo poner acá. O sea, el producto matricial es asociativo. Si bien no es conmutativo, asociativo sí. Entonces yo puedo hacer esto con el paréntesis. Y como X está en el nulo de B, esto da 0. Y esto da 0 porque da 0. Entonces, listo, de acá deduzco que, ok, X, cuando lo multiplico por AB me da 0, entonces ¿dónde está? En el null de AB. Y la pregunta tuya es, bueno, ¿y por qué no al revés? Bueno, al revés pasa lo siguiente. Yo tomo un X, habría que hacer un ejemplo para convencerte. A ver, voy a tomar A, esta matriz, y B,
Y pero ya directamente pues, con decir que no es conmutativo se puede justificar. A ver cómo. Y claro, si es asociativo pero no conmutativo, significa que yo A y B no los puedo poner como quiera. O sea, solamente se cumple que puedo asociar B con X, pero la A no. O sea, Sí, es verdad, pero no veo de ahí cómo se deduce que la inclusión para el otro lado no vale. O sea, podría ser que yo no los pueda conmutar, pero que se me ocurra otra cosa para hacer la demostración. No claro, sé qué sí, tenés cosa. razón. O sea, no se me puede ocurrir esa cosa porque justamente es falso, pero, o sea, eso solamente me da de baja una herramienta. Bueno, tomo estas dos matrices. Igual, capaz que si lo pensamos un rato, sí, tenés razón, pero bueno, no sé, esto de seguro es un contraejemplo, ¿sí? Lo que voy a dar. Si para dos matrices falla, entonces falla en general, no se puede aplicar a todas las matrices. Puede pasar que de casualidad justo tenés un par de matrices en donde esto tengas también una inclusión para el otro lado, ¿sí? Pero bueno, eso sería una casualidad, algo particular que tienen dos matrices, pero no es en genérico, digamos, el resultado. Bueno, en fin, acá tengo A y tengo B. ¿Cuánto da A por B? Cero. Da cero, ¿no? ¿Cuál es el nulo de una matriz de 2 por 2? Que es cero. El 0. No, R2, es el núcleo el nulo. Son todos los vectores. ¿Cuál es el nulo de B? ¿Cuáles son los vectores que están en el núcleo de B? El 0,1. No, ¿El 0, 1? no. Si multiplico por el 0,1, me da fila por columna 0, fila por columna 1. ¿Se ve? Se ve que me da 0,1. Si lo multiplico por Sí, sí, 0,1, sí. me da 0,1. Sí. Es el 1,0, ¿sí? Es el 1,0. O sea, voy a poner acá el eje X, ¿ok? Ese es el nulo de B. ¿Es verdad esto? ¿Que R2 está incluido en el eje X? No. No. Bueno, ahí está entonces, ¿sí? Por eso para un lado se cumple y para el otro lado no se cumple. Bueno, entonces voy a retomar con lo que me estaban contando. Entonces me decían que primero el null de B está incluido en el null de AB. Después sé más cosas. B es una matriz de 3 por 4. Y sé que el rango que viene ahí en el enunciado es 2. El rango es la dimensión, si quieren lo pueden pensar, o sea, es la dimensión, por definición, del espacio columna. Entonces, cuando vos sabés el rango, sabés el núcleo, porque tenés el teorema que te dice esto el teorema, ¿cómo era? La dimensión del espacio columna más la dimensión del null me tiene que dar ¿cuánto? ¿3 o 4? 4. 4, exactamente. Este vale 2, ¿sí?
Entonces, de acá se deduce que la dimensión del null de B es 2, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad importante que nos da la dimensión del subespacio, tenemos esta contención, y o sea, de acá, de esta contención, lo que tenemos es la dimensión de el de la izquierda. ¿Qué pasa con la dimensión del de la derecha? ¿Tenemos alguna forma de saberlo? El nulo. Sí, se puede. De hecho, lo podemos calcular. Acá tenemos la matriz AB. O sea que el nulo es multiplicar por x1, x2, x3, x4, igualar a 0 y buscar las soluciones. Y ahí vamos a tener no solo la dimensión, sino que lo podemos tener exacto al nulo. Entonces lo que voy a hacer es, tomar la matriz, voy a presentar pantalla, es el ejercicio, en el ejercicio 26 ustedes estuvieron discutiendo, y acá al final, después de un rato, Lucas, o Luca, eh, llegó a, esto, ¿sí? Que era como el final de la discusión, digamos, recopiló todo lo que había sucedido, y bueno, llegó a eso. Entonces, en el punto 1 marca aquello de lo que ya estuvimos hablando, en el punto 2 lo que hace es la triangulación de la matriz. Así que directamente voy a tomar ese trabajo que ya está hecho ahí, y voy a decir que la matriz AB, cuando la triangulamos, nos da esta matriz que tengo escrita acá. 1 menos 1, 0, 1. Bueno, y ahí sigue con varias cosas más. Yo voy a tomar eso y voy a seguir por acá. Entonces lo que tomé y transcribí es la triangulación de la matriz. Busco entonces el espacio nulo de AB, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Una vez que la tenés triangulada, multiplicás por x1, x2, x3, x4, y llegás a un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones, de las cuales la última ecuación va a ser 0 igual a 0. Entonces, bueno, copio las dos ecuaciones relevantes. x1 menos x2 más x4 igual a 0, y x3 más x4 igual a 0. De acá se deduce que a ver, voy a decir que x1 es igual a x2 menos x4. Y de acá voy a decir que x3 es igual a menos x4. Pero fíjense, independientemente de cómo quiera escribir yo el subespacio, ¿sí? Este subespacio, definido por esto, otra vez, si vamos al teorema de Roger-Frobenius, ya nos dice cuál es la dimensión. ¿Cuál es la dimensión del espacio de soluciones de estas dos ecuaciones? Son 4 incógnitas y 2 ecuaciones independientes linealmente. 2. 2, ¿sí? Y bueno, justamente las soluciones de estas ecuaciones es el espacio nulo de AB, ¿sí? O sea, esta contención, ya sabemos la dimensión de los dos lados, ¿sí? De los subespacios de los dos lados. Y es la misma. Entonces, cada vez que vos tengas una contención de subespacios y las dimensiones sean iguales de los dos lados de la contención, entonces esa contención, más que una contención, va a ser una igualdad. ¿Ok? ¿Eso está bien? ¿Eso me creen o no? ¿O quieren verlo?
El resultado que estoy usando es lo siguiente. Si S1 está contenido en S2, que esto también estaba muy bien escrito en el Discord. Si S1 está contenido en S2, es una contención de subespacios, y las dimensiones coinciden, bueno, entonces, esta contención es más que una contención, es una igualdad de subespacios, ¿sí? Es decir, si yo tengo, pensémoslo en R3, ¿sí? Que es donde podemos más o menos pensar algo. Pensemos en R3, un subespacio adentro de otro. No hay muchos subespacios en R3. Si estás pensando en un subespacio o en dos, como para hacerlo genérico, hagamos que uno sea una recta y uno un plano, ¿sí? Alguno va a ser un plano. Ponele que tengo S2 es un plano, y tengo otro adentro de un plano. ¿Qué tantos subespacios puede haber adentro de un plano? No muchos, ¿sí? O el cero, que no, es un caso que no me interesa, digamos. Una recta u otro plano, ¿sí? Entonces, si yo pienso eso, que tengo un subespacio adentro de un plano, y después me dicen que la dimensión es la misma que la dimensión del plano, no puede ser una recta, tiene que ser un plano. Entonces va por ahí, digamos, hay que escribir eso bien, agarrando bases o algo, pero no es una cosa que no me puedan creer. Bueno, ya veo que Pedro me creyó y seguramente, como nadie habló. Bueno, perdón. Lo que tengo acá es escrito el subespacio como ecuaciones. Lo que voy a hacer es escribirlo, usar esto para escribirlo con una base, ¿sí? Con generadores directamente. Entonces, fíjense, si yo escribo un X en el null de AB, o lo que es lo mismo en el null de B, que es lo que me interesa, porque el ejercicio me habla de eso, así que esto lo podemos dar de baja. Ya establecimos la igualdad de esos dos subespacios. ¿Cómo voy a escribir un X que pertenezca al null de B? Bueno, este X se escribe como X1, X2, X4, con estas dos igualdades. Entonces, donde dice X1, pongo X2 menos X4, donde dice X2 pongo X2, donde dice X3 pongo menos X4, y donde dice X4, X4. Y acá separo en letras, saco las letras afuera de los vectores, ¿sí? Y me quedan al final generadores, ¿ok? Entonces me queda que el null de B es el generado por, y me va a quedar el vector 1, 1, 0, 0, y me va a quedar el que tenga los coeficientes que acompañan a X4 acá. Menos 1, 0, menos 1, 1. ¿Está bien? Esa es la base del null de B. Entonces, bueno, ahí ya tengo el paso 1. Pueden decir, bueno, ¿a qué hora vamos a terminar? Pero los otros 6 pasos son fáciles, ¿ok? Entonces vamos, comparado con lo que fue el 1, los otros dos son fáciles. Esto entonces, tengan en cuenta que, más allá que puse gen, no solo que son generadores, sino que es una base, porque digamos, se ve que son linealmente independientes, a ojo, no son múltiplos uno del otro. Acá hay un 1 y acá hay un 0, ¿sí? Así que si miramos la segunda coordenada ya está. Bueno, si voy al paso 2 del algoritmo este que puse, tengo que encontrar la intersección. Tengo que encontrar la intersección entre S1 y S2. ¿Qué significa eso? Bueno, yo había llamado S2 a este subespacio. Lo que tengo que hacer entonces es, tomo un X genérico en S1 y veo cuándo está en S2. ¿Sí? Esta es mi pregunta. ¿Cuándo está en S2? ¿Cuáles de los X que están en S1 están también en S2? O sea, para calcular la intersección. Entonces, tomo un X genérico en S1, ¿cómo lo escribo? Bueno, lo voy a escribir como combinación lineal de los dos generadores, ¿sí? Entonces este X genérico se va a tener que dejar escribir como
alfa por este más beta por este. O sea, alfa menos beta, alfa menos beta y beta. ¿Se entiende de dónde sale este vector? Estoy haciendo alfa por el primer generador más beta por el segundo. Recuerden que ese 1 era el null de B. ¿Me siguen hasta acá? No quiero hablar que no... Sí, sí, se entiende. Ok. Sí. Bueno, entonces agarro ese vector genérico y lo meto adentro de las ecuaciones de S2. Esto es lo mismo que hacías en el CBC cuando tenías una recta en forma paramétrica y un plano y querías encontrar la intersección con la ecuación del plano y metías la escritura del vector genérico adentro del plano y despejabas lambda. Es lo mismo. Pero que acá, como estamos en R4 y tenemos más dimensión, en lugar de lambda tenemos dos parámetros. Pero es lo mismo. Meto esto dentro de las ecuaciones. Voy al C2. ¿Cómo me queda? X1, alfa menos beta. X2, alfa. Esto es igual a 0. X3 es menos beta. X4, beta. Y esto tiene que dar 0. Esta ecuación no me dice nada, ¿sí? Directamente la tiro al tacho. ¿Y esta ecuación qué es lo que me dice? Que beta vale... No, perdón. Casi pongo que beta vale 0. Me da una relación entre alfa y beta nada más. A ver, x2, alfa escribí bien, x2 es alfa. Y este es alfa menos beta. Entonces me dice que puedo acá despejar beta como 2 alfa, ¿sí? Paso el beta para allá. Y sumo los alfa. Usando ese dato, o sea, el tema es así. Tomo un vector de S1. Me fijo cuándo cumple las ecuaciones de S2. Si yo elijo un alfa y un beta cualquiera, no me va a cumplir las ecuaciones, ¿sí? Si yo tomo que beta vale 5 y alfa vale 1, no va a cumplir que esto da 0. Beta, una vez que yo elijo el alfa, beta no puede ser cualquier cosa. Beta tiene que ser así, el doble de alfa, si yo quiero que cumpla las ecuaciones de S2. Entonces, si quiero que este X en S1 genérico cumpla las ecuaciones de S2, se debe cumplir esta condición. O sea, que X lo voy a tener que escribir como alfa menos, y acá donde dice beta, 2 alfa. Alfa, y donde dice beta, 2 alfa. Y 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, este tipo, que ahora vive en la intersección, lo puedo escribir como menos alfa, alfa, menos 2 alfa y 2 alfa. O sea, S1 intersección S2 es el subespacio generado por el menos 1, 1, menos 2, 2. Entonces, acá ya tenemos un par de los elementos de este algoritmo. Fíjense, si vamos a, primero, en el paso 1, esto era B1, una base del null de B. ¿Quién era? Después había puesto otra base, que era una base de la intersección. Una base de la intersección es esta. A este tipo lo voy a llamar B solo lo había llamado. Es una base de un elemento, de la intersección. La intersección, yo había dicho, está adentro de S2. Entonces extiendo. En este paso no tenés que hacer nada. Entonces extendés a una base de todo S2 con otros vectores. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, fíjense. Déjenme que transcriba algunos datos. Para mí S2 es, acá ya estoy haciendo el punto 5. S2 es los X en R4, tales que X1 más X2 es 0,
y x3 más x4 también es 0. Y tengo una base B que tiene un elemento, que es el menos 1, 1, menos 2, 2, que es una base de un subespacio, base de un subespacio de S2. O sea, sería un subespacio. S2 es un subespacio de R4, pero adentro tiene un subespacio más chico de R4, metido adentro. ¿Quién es cuando digo un subespacio? ¿A qué me refiero? Me refiero a S1 intersección S2, o sea, me refiero al null de B, que es lo que yo llame S1 intersección S2. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, este tipo cumple con esta y con esta, ¿ok? Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es completar esta base. En el paso 5 decía completar a base de S2, ¿sí? ¿Cómo completo a base de S2? ¿Alguna idea? Puedes hacer el producto. ¿Qué producto? Producto punto, o sea, normal. ¿Con quién? ¿De quién con quién? No, no sigo la idea. No, con un vector genérico. Así encontrás uno que sea perpendicular. Acordate que no sabemos lo que es perpendicular a esta instancia de la materia. Claro, sí. ¿Le podríamos agregar vectores canónicos de R4? Lo que pasa es que yo no solamente quiero agregar vectores que sean linealmente independientes con estos, sino que también quiero que estos vectores que agregue pertenezcan a S2. Yo tengo que completar a base de S2. Si yo agarro un canónico de R4, por ejemplo el 0010, ¿está en S2? No. Esta ecuación la cumple, pero esta no. ¿Cómo hacemos para completar a una base? A ver, Juan Manuel, si podés explayar la idea esa. No entiendo por qué aparecen polinomios en la idea que planteas. Bueno, no me quiero detener mucho acá. Yo pensé que iba a ser más fácil. Bueno, a ver, hay muchas formas, sí, hay muchas. No pensé que iba a ser tan difícil. No sé. Por ejemplo, una cosa que pueden hacer es buscar a ojo un vector en S2. Y si ese leí con fíjense, ¿qué dimensión tiene S2? ¿Qué dimensión tiene S2? 2. 2, ¿sí? ¿Por qué? Por el teorema de Roger-Fermat. Tiene dimensión 2. Ya tenemos un vector en S2. ¿Qué nos falta para completar a una base de S2? Un vector más, uno solo. Si vos encontrás un vector en S2, terminaste. Lo único que vas a tener que chequear es que no sea múltiplo de este. Pero, ¿qué vector? ¿No se nos ocurre un vector que cumpla estar en S2? ¿Cuál? 1 menos Uno, 1, 2 menos 2. 1 menos 1, 0, 0, más fácil. claro. Pero está bien. Pero estaba bien el tuyo igual. No, estaba mal.
O sea, estaba bien, pero no funcionaba. Porque vos me dijiste 1 menos Es 1, múltiplo. 2 menos 2, era múltiplo. Es este, pero con los signos cambiados, no me sirve. Yo quiero otro LI. Ah, claro, es verdad. Este sirve. Si vos me decías 1 menos 1, menos 2, 2, ahí sí está bien. Porque le cambiaste los signos solamente a la primer mitad, pero a la otra mitad no. Pero bueno, este funciona seguro, ¿sí? Este está en S2 y es LI con el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Es eso nada más, no hay que irse a los polinomios o es inmediato prácticamente. Entonces, si vamos a los pasos que yo había establecido antes, estamos en el 5, extiendo a una base de S2 con vectores y a esos vectores que añado le llamo B'. Entonces, ¿quién es B'? Bueno, B' es esto, es el vector que sumás. Acá tendría que haber contenido ahí. Eso es B', el vector que sumás. Entonces, hasta acá tengo B1, B, B'. Este tiene dos tipos, este tiene un tipo y este tiene un tipo. ¿Qué hago con esas cosas? Voy al paso 6 y me agarro y me construyo una base. ¿Sí? Entonces, paso 6, base de null de B más S2, que es toda esa cosa que dice en el enunciado. Una base de esto es juntar, acuérdense que había uno que omitíamos, era este con este. La intersección, esto que corresponde a la intersección de S1 con S2, lo omitíamos, ¿sí? Entonces la base era, los dos que estaban en B1, perdón. Gabriel, Sí, ¿la intersección se omite porque ya está incluida en B1? exactamente. Ok, ok. Ahora igual les menciono un detalle más sobre eso. Y B'. Bueno, y este B', bueno, necesariamente va a tener que ser LI con estos dos. Esto te tiene que, si hiciste bien las cuentas anteriores, no tenés que chequearlo. O sea, lo podés chequear como verificación, pero tiene que ser LI con los anteriores por el motivo de que es un vector de S2 que no está en la intersección con S1. Entonces no puede ser combinación de estos. ¿Entiendes? Bueno, listo, ahí termina el ejercicio, fin. Lo que quería comentar al respecto de esta última pregunta que me hicieron es algo, digamos, de carácter general que tiene que ver con la suma de subespacios, ¿sí? Que es lo siguiente. Si yo tengo S1 y S2, dos subespacios de un espacio vectorial, entonces pasa, bueno, vos lo podés sumar, considerar la suma, que va a ser otro subespacio, ¿no? Y podés calcular la dimensión de la suma. ¿Cuánto da la dimensión de la suma? Si vos mirás en detalle el procedimiento que acabamos de hacer, ese procedimiento se puede aplicar cualquiera sean los subespacios S1 y S2. Entonces, en ese procedimiento, básicamente lo que se hace es no tomar la parte de la intersección por el hecho de que, como me marcaron recién, ya está considerada. Entonces, no es que uno no la toma, sino que lo que uno está haciendo es no considerarla dos veces. Entonces, eso se traduce, si lo pensamos, en una fórmula que te dice que la dimensión de la suma de los subespacios es la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. Esta fórmula vale para cualquier subespacio. Ténganla en cuenta, ¿sí? Nosotros
ya sabíamos que este era 2, después vimos que este era 2, después calculamos la intersección y vimos que este era 1, y al final al final llegás a que da 3 la dimensión de la suma. Como a nosotros que nos quedó 3 elementos en la base, eso es un indicador de que la dimensión es 3. Bueno, bueno, eso sería todo del ejercicio 34. Lo que iba a hacer es un ejercicio entonces que había en la guía vieja, que yo subí al Discord, que de nuevo se los presento un momento, mientras que voy transcribiendo la matriz y todo eso, así lo van viendo. A ver, yo lo había pegado, si no me equivoco, por acá. A ver. Tengo una pregunta. Sí. Con el ejercicio 33, ¿no vamos a hacer nada? Con el 33. No habíamos hablado de eso, pero habías dicho el 34 y el 36 viejo. Ah, bueno, Pero si porque... querés, y no sé, mira, sería piola una variante del B. del B, de este, ok. Sí, A del ver, B, pero no sé, qué sé yo, quédate con el triángulo, con la matriz de 3×3 que está en la esquina superior izquierda. ok, con esta. Sí, para que no sea, viste, infinitas cuentas, que vean cómo es la técnica para calcular la intersección cuando un espacio viene dado por un sistema de generadores y el otro por ecuaciones. Pero eso lo acabo de hacer recién igual. Ah, ya lo hiciste, bueno, fenómeno, listo. Lo hice Entonces en no el pasa nada. 34, perdón, Ah, otro así nomás, en un ah, toque. no, está bien, no, si ya lo hiciste no importa. No, lo que quería es que entendieran eso. No, está fenómeno. Los dos tenían dimensión 2, o sea, metí No, está, el vector genérico acá. con parámetros dentro de las Ah, no, ecuaciones. bueno, está, listo. Listo. No, quería. Eso, chicos, se dan cuenta, ustedes, no les pregunto a los alumnos, se dan cuenta que hace un momento hicimos eso, ¿no? Cuando pusimos el vector con parámetros, adentro adentro de estas dos ecuaciones de S2, hicimos eso. Yo estoy señalando mi hoja y ustedes no la ven. Perdón, vuelvo. Gabriel, Sí. yo tenía una pregunta. ¿Viste cuando pones abajo de todo S1, intersección, S2? No, en la hoja anterior. Sí, está. Y pones un simbolito ahí que parecía ser como un pertenece, pero está dado vuelta. Sí, es un pertenece, pero que apunta a la izquierda. O sea Que que, apunta al otro lado. claro, Bien, siempre como que el tridente apunta al conjunto, digamos. perfecto. Listo, gracias. No, lo que les preguntaba era, o mejor, les quiero marcar, en función de este comentario que me hace Sebastián, que tengan presente que este proceso que hicimos y que por ahí quedó como medio escondido ahí en el medio de la resolución del ejercicio, tiene un carácter que, digamos, se extiende a las resoluciones de muchos ejercicios, o sea, es una herramienta que tienen que manejar. Sean conscientes que acá, cuando calculamos la intersección entre S1 y S2, tomen este pedacito de resolución como algo que les va a servir para muchos de los demás ejercicios, ¿sí? Nosotros teníamos a S1 escrito en forma paramétrica, digamos, mediante generadores, y teníamos a S2 con ecuaciones. Y bueno, ¿cómo era el cálculo de la intersección? ¿Cómo fue? El reemplazo del vector genérico en las ecuaciones para ver qué relaciones debe haber entre los parámetros y esas relaciones volver al vector genérico e imponérselas, ¿sí? Para de ahí que se desprenda el generador de la intersección. Bueno, esto ténganlo presente, después vuelvan a verlo. Fue eso. Ariel, yo me perdí un poco cuando pasaste a la parte, o sea, cuando pasaste de ese paso 2 y después medio que el paso 3 y el 4 pasaron directamente al quinto, ahí me perdí un poco. Si lo podrías explicar así rapidito, 2 segundos. Sí. Bueno, a ver, acá están los pasos. El paso 1, hago un repaso de todos los pasos. El paso 1 fue
hallar una base de S1, que bueno, me parece que fue como el paso más difícil, en donde vos te tenías que dar cuenta de esto. Para hallar una base de S1, que era el null de B, nos dimos cuenta de esta contención, y nos dimos cuenta después, calculando las dimensiones de los dos lados, que esa contención, más que una contención, era una igualdad. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, no tenemos ninguna esperanza de calcular el espacio nulo de B mediante el sistema homogéneo de B por X igual 0, porque no tenemos la matriz B. Pero ya que el null de B es igual al null de AB, y tenemos la matriz AB, calculemos el null de AB. Entonces calculamos eso y encontramos la base del null de AB. Ese fue el paso 1. Paso 2, la intersección, fue de lo que les hablaba recién. Paso 3, una base de la intersección. Hasta el paso 3 estamos, ¿no? Bueno, en el Sí. paso... por ahí el paso 3 y el 4 medio que no son nada, porque es como que ya en el 2 ya están. En el paso 2 calculás la intersección y en el paso 3 es hallar una base de la intersección. Pero justamente si vos mirás el trabajo que hicimos en el paso 2, que es este, al final obtengo la intersección con un único generador. Y ese único generador es base, porque es único. Por eso es que en el paso 3 no escribí nada. ¿Sí? Donde dice hallar una base de la intersección, es ese único generador que obtuve. Paso 4. El paso 4 es más una observación mía para seguir el plan este que algo que vos tengas que hacer. O sea, el punto 4 solo te dice, acordate que la intersección es un subespacio de S2. No hay que hacer nada. En base a esa observación te permite decir que esta base que vos tenés, que acabas de conseguir, que tiene un único vector, la podés extender a una base de S2. ¿Me seguís en eso? Sí, sí, claro, porque ya tenés Bien. la base, o sea, la base de la Claro. intersección, tenés base de S2 y le falta aparte de un generador más. Claro. Entonces, recién ahí entra en juego el paso 5. Por eso salté del 2 al 5. Y ahí, bueno, fui al paso 5 y hice esa extensión. Y finalmente se une B1 con el que me sirvió para extender. Bárbaro, perfecto. ¿Está bien? Bueno, entonces, vuelvo. Sebastián, entonces, ¿te parece bien con eso o querés que igual les comente algo del 33? Bueno, parece que no es. Voy a presentarles el 34, entonces, como les decía. Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que estaba cerrando unas cosas. Ok, ok. No sé. No, está bien, haz el 34. Después, en Bueno, todo caso, el 33 lo discutimos bien en el en el Discord. Discord. Sí, te pido una cosa, poné off topic, por favor. Sí, tenía que ir para indefectiblemente. Ahí está. Anda abajo, más abajo. Ahí está. No, más arriba. Más arriba. Ahí. Ahí donde se levanta ese corchete gigantesco contra Ignacio. Que hizo Agus. Che, estoy haciendo el collage sobre eso. Voy a poner en la tapa el meme de Agus. ¿Hay algún problema, Ignacio? ¿No te ofendés? Yo ni sabía que vos me habías preguntado, porque no vi. ¿Ignacio no está? Hola. Ignacio. Dejó la carrera, Pablo. ¿No está? No, no está. Me parece que no está.
Bueno, voy a poner eso como tapa del apunte sobre cuando él me preguntó que el cero mataba todo. No sé, me parece que vale la pena que lo recuerden para siempre. Efectos de la falta de atención. Si después protesta, lo saco, no pasa nada. Un clásico de la falta de atención. Igual tampoco dice quién es, así que no pasa nada. No estamos hablando de nadie en concreto. Listo, nada, era solo eso. Pero si Ignacio no está, mala suerte. Es Ignacio sin apellido, no pasa nada. Por eso. Cualquiera puede ser Ignacio. Bueno, además Ignacio peleando contra el corchete, es como David contra Goliat. Es una batalla que no se puede ganar. Es imposible de ganar. Y además la chica ella lo mira como diciendo el corchete, lo mataron. Lo agarraron de punto, se les va a volver en contra. Bueno, chicos, les dejo que vean el ejercicio, vayan leyéndolo. Voy a transcribir la matriz, igual ya está resuelto, pero para ir redactándoselos en vivo. Así que vayan leyéndolo. ¿Ya lo leyeron? ¿Se comprende? ¿Alguna idea de cómo empezarlo? ¿Qué harían ustedes? Triangular. No sé qué es, pero hay que triangular primero. Seguro, ¿no? Ese es algo que no puede faltar, sí. No te puedo Ahí decir ves qué pasa. No te voy a decir que no tenés razón. Bueno, dejo de compartir, vamos a la hoja. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Están todos en la hoja entonces? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿están listos para triangular? Bueno, lo primero que voy a hacer es... a ver, tengo dos subespacios, S1 y S2. S1 es el espacio dado por el espacio generado por estos tres vectores de acá. Así que me gustaría saber qué dimensión tiene S1 y para eso, ya por empezar, para eso tengo que triangular, ¿ok? Y después me gustaría saber algo acerca de S2, ¿sí? S2 es el null de A. Pero bueno, empecemos vamos a establecer un orden, vamos a ir primero con S1, ¿sí? Dimensión de S1, una base, algo, ¿sí? Entonces, para saber qué dimensión tiene, lo que hago es agarrar sus vectores, ponerlos como filas de una matriz y triangular, para ver si hay alguno que sea linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un método para encontrar la dimensión. Entonces los pongo como filas. Y triangulo. Ya hice la triangulación, no los quiero aburrir con esto, no sé si ustedes quieren que los aburra con esto o no, me dicen ustedes, o sea, es decisión de ustedes. ¿Lo hacemos paso por paso o les doy el resultado final? Como ustedes quieran, la verdad, a mí me da lo mismo. Yo opino que saltemos No. la triangulación. Bueno, ustedes después la hacen,
o me creen, el resultado final es 1, 1, 3. Aparte que me puedo equivocar en el proceso, así que... O me pude haber equivocado en el proceso porque no hice la de Gonzalo, sino que lo hice a mano. Bueno, vea esto. Y esto, de acá, ¿qué conclusiones podemos sacar respecto de la dimensión de S1? ¿Qué Que es dimensión 3. tiene? Claro, es 3. ¿Tres o no? Sí, fíjense que ninguno de los 3 vectores se anuló, o sea, tiene que ser 3. Bien. Entonces, acá la respuesta es, dimensión de S1 es 3. Ahora, fíjense, el ejercicio, ¿qué nos pide? ¿Qué tengo que hacer? Me pide, no sé, extender a una base, me pide calcular un núcleo, me pide hallar completar el espacio fila, no sé qué. ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuál es la consigna? ¿Hallar el suplemento Bien, de S1 y bien. Si eso Sebastián lo llamó suplemento, sí. No sabía que lo llamaban así, pero sí. ¿Hoy lo llamaron así en la teórica? Sí, lo llamé suplemento, porque así lo llama mi amiga Gabriela Vargas. Ah, perfecto. Bien. Es eso, es encontrar el suplemento. Ahora, nosotros hace nada hablamos de qué pasa con la suma de dos subespacios al respecto de sus dimensiones. Eh, ¿Qué pasa cuando una suma es directa? ¿Cuál es la diferencia entre una suma de subespacios y una suma directa? acá la intersección ¿Qué es quiere 0? decir? Claro, cuando vos después de suma tenés el adjetivo que te dice directa, quiere decir ese dato adicional, que la intersección entre los dos subespacios que vos estás sumando es 0. Entonces, si te pasa que la dimensión es 0 de la intersección, cuando nosotros vamos a la fórmula que di hace un momento, olvídense de estos números que eran del ejemplo anterior, si esta intersección es el espacio nulo, no va a aportar dimensión. Y la fórmula nos va a quedar así. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos dos subespacios en este ejercicio y sabemos que la dimensión de la suma, como es directa, cuando es directa, te queda así. Entonces, otra cosa que te puedo decir al respecto de eso es que cuando la suma es directa, una base del espacio suma, siguiendo nuestro algoritmo de hace un rato, te va a quedar una unión de cada una de las bases de los espacios que estás sumando. Bueno, en función de todo esto, ¿qué me pueden decir sobre la dimensión del espacio T? ¿Cuál es la dimensión del espacio T? Del subespacio, perdón. ¿Qué dimensión les parece que tiene que tener el subespacio T? 3. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que tiene que ser 3 a todos? Sí. Está bien, es 3. Bueno, perfecto. No sabemos quién es, pero por lo menos ya sabemos la dimensión. Entonces a mí me gustaría extender. Fíjense que estas tres filas son una base, si las pongo como columnas, ¿no? Son una base del subespacio S1, ¿sí? Porque se ve que son LI por la disposición en la cual quedó la triangulación. Entonces, por una parte T, cuando yo le sume una base le una base de T a esta base que tengo acá, tiene que, en su totalidad, entre estos tres vectores de la base de S1, junto con los tres vectores que yo junte, valga la redundancia, de la base de T, me tienen que dar una base de R6
¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando junto las bases de S1 y de T, tengo que obtener una base de R6. Entonces, en función de eso, ¿cuáles son los primeros 3 vectores que a vos se te ocurren que yo puedo proponer como base de T? Para poner acá, base de T. ¿Cuáles son los primeros 3 vectores que se te ocurren que cuando yo sumo a estos 3, o junto, mejor dicho, me dan una base de R6? ¿Alguien me puede completar estos 3 a una base de R6? Porque al fin y al cabo, de esta igualdad se deduce que tengo que completar a una base de R6. Bueno, ahí me dice 1, Bautista, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y claro, los canónicos, ¿sí? Pero esto está todo bien. Me cumple eso. ¿Estamos todos, absolutamente todos de acuerdo en que si yo digo que T es el generado por esos 3 vectores que son E4, E5 y E6, es como se suele llamar a los canónicos que tienen un 1 en el cuarto lugar, en el quinto y en el sexto, respectivamente? ¿Estamos de acuerdo que si tomo T como el generado por estos 3, esta igualdad la tenemos? ¿Esta igualdad se cumple? La otra no sé, pero esa. ¿Se ve esa primera igualdad o no? Quiero que me... ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, bien. ¿Cómo hago para saber? Quiero que ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer para decidir si se cumple la segunda desigualdad, la segunda igualdad, perdón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé si T está en suma directa con S2? Podríamos triangular la... Ah, no, pero no tenemos los generadores de S2. No tenemos los generadores de S2. Podemos buscar. Si los buscamos y hacemos lo mismo que hicimos con S1, podría ser una forma, ¿no? Buscar los generadores y triangularlos. Claro. Y después ver si estos 3 que son base de T son LI o LD. Claro, sí, sí, eso. Bien, ¿alguna otra idea? O le agregás estos 3 vectores que acabamos de pensar que cumplen con las dos, y ahí te fijas si son LI o LD, y te deberían quedar todas columnas independientes. Perdón, sí. Claro, sí, sí, sí. Todo LI. Claro, bueno, pero para eso tendría que hallar un sistema de generadores de S2, como me decían antes. Sí, y que todos juntos, uno abajo del otro, me den LI. Y que sean 6. A mí lo que se me ocurrió hacer es lo siguiente. Yo lo que quiero ver es que los vectores de T, los vectores de la base de T que yo tengo acá, el 4, el 5 y el 6, les voy a demostrar que no están en S2. O sea, que no están en el espacio nulo de A. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto.
Lo que voy a hacer es calcular la intersección entre el T que yo propongo, el T que definimos recién, y el espacio nulo de A. ¿Ok? Vamos a hacer esa intersección. Entonces, calculo S2 intersección T. ¿Para qué calculo S2 intersección T? Perdón, ahí no se ve. Ahí lo ven, ¿no? Voy a calcular S2 intersección T. ¿Para qué? Primero, porque si la intersección me da 0, y por separado S2 y T tienen dimensión 3, voy a poder concluir que están en suma directa. O sea, si vos estás en un espacio vectorial que tiene dimensión 3 y tenés, dimensión 6, y tenés dos subespacios de dimensión 3 cada uno, que no se intersecan más que en el nulo, tienen que sumar todo el espacio vectorial. Si vos estás en un espacio vectorial de dimensión 5 y tenés un espacio de dimensión 3 y uno de dimensión 2, y la intersección es nula, te van a sumar todo el subespacio. ¿Se entiende eso? Entonces, con esa idea, yo voy a calcular la intersección entre S2 y T. Si esta intersección me da nula, quiere decir que están en suma directa. ¿Sí? Entonces, calculo la intersección. Para eso, tomo un X en T genérico. ¿Cómo se escribe? Acuérdense que una base de T eran E4, E5 y E6. O sea que sería alfa por E4 más beta por E5 más gamma por E6. Entonces hago A por X. ¿Me siguen hasta acá con las ideas digamos, que apoyan la resolución o no? Igual que antes, busco una intersección entre algo dado en forma paramétrica y algo dado por ecuaciones, que es el espacio nulo. ¿Sí? Igualo 0, 0, 0. S2 es el espacio null de A, acuérdense de eso. Entonces por eso igual a 0. Y bueno, de acá me van a salir tres ecuaciones, ¿no? Fila por columna, menos alfa menos beta. Después beta menos gamma. Y después gamma. Bueno, gamma es 0, me salió ya, de una. Y de este renglón me va a salir que beta vale 0. Y si reemplazo arriba, me va a quedar que alfa vale 0. Entonces de acá deduzco que X es el vector nulo, ¿sí? Si reemplazo todos estos acá, donde corresponde a cada uno, me queda el vector 0, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, resulta que si yo agarro un vector que está en T y le pido al mismo tiempo que esté en el null de A, deduzco que el vector es el vector nulo, o sea, la intersección entre esos dos subespacios es nula. Es lo más chica que puede ser. Entonces, acá voy a apelar al resultado de antes, ¿sí? Dimensión. La dimensión de S2 más la dimensión de T me da 6. Este es 3 porque es generado por tres vectores LI a la vista. Este es 3 porque ahora les digo por qué. Enseguida les digo por qué. Esto suma 6, ¿ok? No hay intersección entre ellos. Entonces, cuando yo lo sumo,
Primero, si no hay intersección, la suma tiene que ser directa. ¿Y cuál va a ser la dimensión de esto? Cuando la suma es directa, la dimensión no es más que la suma de las dimensiones. O sea, va a ser 6. ¿Qué subespacios tenemos de R6 de dimensión 6? Uno solo, es R6. O sea que de acá no queda otra que S2 más T sean R6. ¿Se entiende lo que se hizo? ¿Quieren repasar algún punto? Si les queda una duda, les digo esto de la dimensión de S2. Esa dimensión de S2, como que la despejás de saber que S2 en suma directa con T es 6. No. Eso lo estoy usando para decir que la suma de las dimensiones es 6. Para decir que la dimensión de S2 es 3, uso otra cosa. Primero, hay varias formas de determinar la dimensión de S2. Una es la que me mencionaban al principio, que me decían, buscá quién es S2. Plantea el null de sistema de ecuaciones, resolvelo y encontrá los generadores de S2. Andá a buscar una base, resolver el sistema. Esa era la propuesta que me hacían, y de esa propuesta se va a desprender una base de S2, y nada, si contamos los vectores son 3. Yo no lo hice así que no te puedo argumentar así. Lo que yo te voy a decir es esto. Vos sabés que la dimensión de las columnas de A más la dimensión del null de A, ¿cuánto tiene que ser? Por lo que aprendimos la clase pasada o la otra, no me acuerdo. ¿Cuánto tiene que ser esto? 6. 6. Bien, 6. Ahí está. Ahora, si yo miro acá, puedo sacar por triangulación la dimensión del espacio columna. ¿Cómo hago para sacar la dimensión del espacio columna? Transpongo la matriz, esta matriz, la transpongo, es decir, la pongo así, mentira, tenés que dar vuelta, ustedes saben, en diagonal, no va a quedar exactamente así, pero sería la idea. Te va a quedar así, y la empezás a triangular, y te fijás cuántos vectores mueren. 3 se mueren seguro. ¿Estamos de acuerdo que 3 vectores se mueren seguro? O sea, te van a dar 0, 0, 0. 3 de los 6 como mínimo. Si son vectores de 3 componentes, no puede haber 4 LI. Hay 3 filas de acá que se van a ir seguro. Entonces, lo que yo les pido que observen es el conjunto de estas 3 filas que están acá. El conjunto de estas 3 filas que están acá es LI, a ojo. Entonces, de estas 6 filas, de estos 6 vectores, yo tengo 3 vectores como mínimo que son LI. Pero también sé que no puede haber más que 3 LI. Porque en un conjunto de vectores de R3 no puedo tener 4 LI. Como conclusión de eso, deduzco que cuando haga la triangulación van a quedar exactamente 3 filas no nulas. Pero si les quedan dudas al respecto, pueden hacer la triangulación, sacar la dimensión del espacio columna, van a ver que esto es 3, y de ahí se deduce que esto es S2, despejando que te queda 3 la dimensión. O sea, la dimensión de S2 la calculás, o resolviendo el sistema, o haciendo esta apreciación sobre las columnas, ¿sí? De alguna forma la calculás. Y de esa dimensión, la sumás a la dimensión de T, habiéndote dado cuenta de antemano que la suma es directa, y decís, bueno, pero la suma de S2 y T, como la intersección es nula, es una suma directa. Es una suma directa cuya dimensión, la dimensión del espacio suma, es 6. Y ahí decís, bueno, pero yo estoy en R6. ¿Qué subespacio de R6 tiene dimensión 6? Y bueno, no muchos, solamente R6.
Entonces ahí es donde decís, bueno, la suma directa tiene que ser R6, no le queda otra, por cuestiones de dimensión. ¿Hay algún otro punto que les haya quedado como oscuro? Una duda ahí al principio también, o sea, nosotros planteamos este conjunto de vectores para T, que sean E4, E5, E6, porque lo vimos. Sí. Si no se nos hubiera ocurrido ahí, o sea, porque si no se te ocurre justo esos tres porque no ves que agregándolos abajo te queda, ¿hay otra forma de sacarlo? ¿O se te tiene que ocurrir el T? Sí, sí. A ver. Bueno, a ver. Bueno, otra forma de sacarlos puede ser la siguiente, como una propuesta alternativa, ¿no? Fíjate la ecuación que yo planteé acá. Mirá. Esta ecuación que planteé acá. Y mirá lo que te pide el ejercicio, las dos. Esta ecuación también puede ser como una pista de quién puede ser T. Como otra pista, ¿no? Porque vos, por ejemplo, S2 es el null de A. A ver. Ahora, ¿dónde está? No, otra cosa que podrías hacer es esto, es como... No, pero sería similar. Te iba a decir que pongas acá un vector genérico alfa, beta, gamma, pero al final termina siendo lo mismo. A ver. No, por ahí hay que darse cuenta que hay que, o sea, extender esto con estos tres, ¿no? Está bien yo porque por ahí, si no se te ocurría extender y ver Sí, sí. esta No, base de T, digo, por ahí salía de otro lado, pero está bien, está bien. no, tiene que haber otra forma. Igual que por ahí puede venir a ver de la mano de... Déjame pensarlo un segundo. A ver. em, una cosa interesante sería hacer esto. No, está bien la pregunta que me haces. Está muy bien. Porque, ¿qué pasa si no se te ocurre? No es razonable que uno haga esa pregunta. No debería uno tener que tener, digamos, esa idea para poder resolverlo. Pero igual tienen que entenderlo, ¿no? Con esa idea. No, la cosa es esta. Vamos a intentar hacer esto. Lo que yo haría acá, si no hubiese tenido esa idea, es lo siguiente. Hago S1, intersección S2. ¿Sí? Es un subespacio dado por generadores y un subespacio dado por ecuaciones. Ya lo hicimos hoy, 2 veces. Hago esa intersección. Entonces esa intersección, ponele, vamos a inventar, ¿sí? Que está generado por W1. Y acá vamos a pensar que S1 está generado por 3 vectores que de hecho se llaman B1, B2 y B3, que son los del enunciado, ¿sí? Y S2, como tiene dimensión 3, está generado por, y fíjate cómo genero S2. Yo no lo pensé, sí, no sé si va a salir, pero me parece que puede andar por acá. Para generar S2 hago un truco parecido al de hoy. Pongo W1, acá me faltó el generado, y extiendo a una base, ¿sí? Esa extensión la llamo U1, U2. O sea, acá extiendo a base de S2. ¿Me seguís con esto? Todos en general. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces si hago esto, el hecho de que la dimensión de t tiene que ser 3 se deduce de estas igualdades, de cualquiera de ellas dos. Entonces yo tengo que buscar tres vectores, busco, ¿cómo los puedo llamar? Ya me quedé sin letras. Sí, no sé cómo llamarlos. No sé, L1, L2, L3, horrible. Busco tres vectores que cumplan lo siguiente, que junto con estos sean LI. Junto con estos también quiero que sean LI. ¿Está bien? O sea, busco que cuando los pongo a estos como fila, así, hago la triangulación, no se anulen. No se anule ninguno. ¿Sí? O sea que cuando los junto con estos sean base. Y también, idem, para cuando los junto con los otros. Yo creo que si haces nosotros solamente nos inspiramos a partir de esto. Y dijimos, bueno, esto se cumple, pero no es que planteamos esto, no lo planteamos, solo planteé este. Entonces, yo lo que te propongo, que también te puede ayudar si no te sale de acá, es que hagas esto. Plantea este. Siempre es fácil igual, a ojo, determinar cuáles son, ¿sí? Porque si vos haces una buena triangulación, te das cuenta cuáles son los vectores que te faltan para llenar las posiciones para que te queden LI. Entonces, si no te alcanza con esto, andate acá también. ¿Por qué te digo que te tenés que dar cuenta? Porque si vamos a este veo que planteó Sebastián acá, voy al Discord de nuevo a presentar pantalla. En ese veo que hay acá, a ver dónde estaba. ¿Dónde estaba el veo acá? Por acá nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si vos después de una triangulación empezás en R5 y tenés tres vectores, y al final de triangular te quedan estos, se te tienen que ocurrir vectores LI con estos. ¿Cuáles son los vectores LI? Decímelos vos. Para completar R5, Sí. y ahí, como hicimos recién, seguís con el 0001, 0 y el 00001, ¿no? Te falta. No me diste todo R5. Fíjate que si yo sumo a estos dos, los dos que vos me dijiste, tengo cuatro vectores. Uno es el nulo, no me alcanza. Ah, claro, sí, sí. ¿Cuál te faltó? El 01, 000. Exactamente. Esas triangulaciones son las que te van a motivar a la hora de hallarte. Bueno, eso sería todo. Lo que te digo entonces es, lo que yo hice fue motivarme en base al primer subespacio y verificar que cumplía lo que tenía que cumplir con el segundo. Vos podés plantear las triangulaciones de generadores de ambos subespacios e ir mirando las dos al mismo tiempo y inspirándote en las dos a la hora de buscar el subespacio T. Y la mano viene por esto de completar a base como te acabo de hacer recién, como te pregunté. Está bien. Gracias, Gabriel. No. Bueno, igualmente esto lo seguimos y está este ejercicio que marcaba Sebastián también para que practiquen, que si no me equivoco era el 33 o el 35, pero bueno, todos son importantes, por eso están en la guía. Bueno, voy a dejar de grabar.
yo tengo que